Ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional. Mi nombre es Rodolfo Julián y comparto micrófonos con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel hasta el noroeste del país. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas noches. Un gusto transmitir pues, de nueva cuenta para ustedes. Aquí muy entusiasmado por platicar de nueva cuenta un nuevo episodio, un nuevo capítulo más, para que usted pueda opinar, para que usted pueda transmitirnos cuáles son sus impresiones. Y bueno, pues listos para arrancar, Rodolfo. Adelante. Capítulo número 14, Carlos, ya llegamos al capítulo número 14. Gracias a cada uno de todos ustedes por comentar, por ver nuestros videos, por compartirlos, por hacer de esta comunidad cada vez un poco más grande y bueno, enriquecerla entre todos para al final equilibrar los temas que van sucediendo en nuestra nación y en el mundo, Carlos. Y bueno, pues ahora tenemos temas muy interesantes. ¿Cómo ves? Ya casi se termina julio. ¿Estás listo para empezar a equilibrar esta semana? Estamos listos, Rodolfo. Muy bien. Primer tema. Andrés Manuel recibe la réplica de Julio Astillero en La Mañanera. Como todos saben, bueno, a partir de finales del mes pasado, entre tantos instrumentos populares que hace el presidente para levantar el tema de la aceptación de la gente, pues bueno, puso una sección, llamémosle en La Mañanera, y a una persona encargada, a esta Ana García Vilchis, encargada del tema de desmentir las fake news que van sucediendo en los medios impresos, medios electrónicos. Pero este miércoles pasado, no de esta semana, de la semana anterior, se manejó una noticia falsa, bueno, o así lo mencionaron, de un periodista que, bueno, nosotros particularmente también seguimos mucho, Julio Hernández López, conocido como Julio Astillero, donde comentaban que la información que hablaba sobre unos predios en San Luis Potosí, en una parte de bosque en San Miguelito, iban a ser favorecidas a unos empresarios inmobiliarios. En esta nota hacen suponer que el trabajo de Julio Astillero es de manera falsa, de manera sin sustento, lo cual levanta mucho revuelo en todo el periodismo digital, en las benditas redes sociales y en todos lados hablando del periodismo, porque al final Julio Astillero es una persona que lleva más de 20, 30 años de carrera periodística y él se ha vendido o él se ha manejado de manera honesta, intachable, incluso al margen de los medios tradicionales o de los medios oficiales. Y bueno, se puso en duda todo su veracidad. Julio Hernández pide al vocero de la presidencia que en la sección de esta semana, de este miércoles, le den el derecho de réplica. Y bueno, se hace un ejercicio muy importante, muy interesante. Ahí el diálogo que tienen el presidente y Julio Astillero en esa parte que dura aproximadamente más de 20 minutos. Y bueno, se tiene mucha riqueza en los comentarios del periodista Carlos. ¿Cómo viste esta parte? ¿Qué visiones tienes de este tema? Me parece, Rodolfo, en específico, que la idea del quién es quién en las fake news no está descabellada. Sabemos que estamos en una situación donde hay periodistas que abiertamente se expresan de forma directa en cuanto al ataque hacia la postura o hacia la forma de ejercer el gobierno por parte del presidente, y sabemos que hay situaciones que salen a la luz por estas vías de comunicación, por estos espacios, estos programas donde pues finalmente expresan su punto de vista, expresan sus impresiones, y puede ser que desde ciertas perspectivas se encuentre con que no tenían el 100% de la información y por ende se puede catalogar como fake news, vaya. La idea no es mala, es mi impresión por parte del gabinete del presidente. El foro es el adecuado, es su show donde él es quien es el total protagonista. En este caso me parece que no es la primera vez
que el presidente busca desmentir alguna situación que se haya expuesto y después viene la réplica por parte de las fuentes o por parte de los periodistas acerca de estas notas que sacaron, y con total seriedad, con soporte, con argumentos, con información que puede rastrearse, con toda la trazabilidad que requiere el periodismo serio, ese que se ha venido a engrosar, a fortalecer por las redes sociales, le han dado un revés al presidente, dejándolo mal parado. En este caso, Julio Hernández, sabemos que es una figura de autoridad en cuanto al periodismo social, un periodismo independiente. Él mismo lo mencionó, es un periodismo serio, es un periodismo sin chayote o sin moches, como lo referenciaba el propio Julio Astillero. Sin embargo, esto no demerita o no debería catalogarse como un periodismo tendencioso. Ahí argumentó, son muchos detalles técnicos, si gustan pueden revisar en nuestro historial, en la parte de abajo de este video vamos a poner el link para que puedan ver ahí de primera mano cuál fue la interacción entre el presidente y Julio Astillero, pero me parece que con todo el soporte, con todos los documentos, con todo lo que tiene que presentarse a manera de sustentar una noticia que se expone, que se hace de dominio público, pues vaya, Julio vuelve a dejar mal parado a AMLO, quien finalmente toma una postura de que tenían otros datos, como usualmente sale por la tangente nuestro presidente, Rodolfo. Sí, mira, Carlos, creo que hay muchos puntos que analizar del tema. Ya la mañanera a veces se está desfasando en ciertas situaciones. Por ejemplo, este ejercicio de quiénes quieren las mentiras, si fuera un ejercicio real y tuviera un título más serio para desmentir noticias falsas, bueno, pero aquí es un poco más de show para ganar polémica, para ganar aceptación del público, para ganar aceptación de la gente. Y pues bueno, complicado ese ejercicio donde se gobierna a través de ya un talk show. Realmente la gente se decepciona un poco de estos instrumentos, pero se rescata con intervenciones tan serias, tan pulcras y tan bien informadas como la de Julio Astillero. ¿Qué podemos resaltar de parte de la Cuarta Transformación? Ese derecho de réplica que le dejan hacer a los periodistas bien informados, porque al final solicita al vocero del presidente esa oportunidad, se la dan, le dan el espacio y creo que marca puntos importantes y se obtiene una buena respuesta del presidente. Él habla de que el tema en general, de esas 1,800 hectáreas que se quieren favorecer a un grupo inmobiliario, pues él no tenía mucho conocimiento. Al final le pregunta a Julio Astillero pues que si firma las acciones sin saber. Menciona mucho a María Luisa Albores Guillén, quien es la encargada de la Semarnat, que pone ahora sí que casi como regalo esta zona de bosque a los accionistas inmobiliarios, y bueno, pues buscan que no sea más de lo mismo. Al final el presidente se compromete a que este tema no se va a hacer de esa manera, que él no conoce al empresario mencionado, y pues bueno, creo que se tiene un avance en libertad de expresión, se tiene un avance en que el periodismo que denuncia cosas en pro de la población, pues bueno, tiene buenas cosas con el presidente. Creo que se obtienen esos buenos rendimientos de esta parte, y bueno, pues Andrés Manuel debe pensar y analizar las recomendaciones que le hace Julio Astillero dentro de la mañanera y unas recomendaciones que hace posterior a la mañanera, donde habla que debe ser un ejercicio más concreto y más objetivo. Carlos. Rodolfo, esta persona, este empresario, quien es el principal accionista de la empresa Horizontes en el espacio, de apellidos López Medina, se habla ya de temas muy concretos, se habla de cantidades que se le dieron a los ejidatarios, se habla ya de cuántos lotes, de que existía ya un análisis de viabilidad, un tema de conexión con la zona industrial de la ciudad de San Luis. Se habla de la proyección
del tema de cómo darle un fomento en cuanto al tema social para poder de alguna forma mejorar los espacios en la zona de San Luis. Esta parte donde Julio Astillero presenta datos duros, hechos y datos, no percepciones. Me parece que es la forma correcta de presentar un caso, de tener una situación de exponer un periodismo serio y deberían tomarlo como referencia a otros periodistas que también se han hecho presentes en la mañanera para poder exponer sus versiones de los hechos. Y por otro lado, como bien mencionas, pues el presidente debería tomar a bien, antes de exponer o de citar que algunas noticias son mentiras o verdades a medias, pues debería investigar a fondo, vaya, porque se expone. El hecho de presentar ante pues, toda la audiencia, ante toda la sociedad, que en teoría están muy al pendientes, estamos muy al pendientes de lo que se cita en la mañanera, pues lo expone a quedar mal parado. ¿Va? En este caso, Julio Astillero, yo lo veo como el vencedor, sin lugar a dudas. El presidente toma una postura de nueva cuenta, a mí me parece que se sale por la tangente, él cita que no tenía conocimiento. Sin embargo, durante otras gestiones, el propio presidente citaba que no sucede nada en el país sin que el propio presidente esté enterado de una forma o de otra. Entonces, de nueva cuenta, caemos en contradicciones. Importante que el presidente aprenda de sus palabras. El principal crítico de Andrés Manuel sigue siendo el Andrés Manuel de oposición. El previo de 2006. Exacto, el previo al arranque de su gestión como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Hay que aprender, hay que ser humildes, presidente. No vuelva a quedar mal parado. Hay que recordar, Carlos, que Julio Hernández López, Julio Astillero, es de una forma de comunicar muy objetiva. Incluso a veces pareciera que es defensor de la 4T, pero otras veces también ataca o señala temas que se deben señalar. Incluso el mismo Loret de Mola lo juntó en el concepto con Carmen Aristegui de que eran defensores del presidente y él habla de su objetividad, Julio Hernández. Realmente se me hace un ejercicio desafortunado por parte del equipo del presidente desacreditar a un periodista que ha construido su rating, su trabajo a base de honestidad y a base de alianzas importantes con personajes que ha interactuado de manera objetiva. Entonces, creo que sí el presidente debe revisar qué es lo que hace su equipo de trabajo, cómo señalar como contrario a su gobierno, a un periodista que ha hablado bien de su gobierno y que aparte habló con fundamentos y que dijeron que eran mentiras. Entonces, pues mal, se ven muy mal parados ahí la 4T cuando alguien llega con tantos argumentos y cuando el presidente habla de sus otros datos, porque sí sabemos que gente contraria o que quiere hacer show igual que el presidente, como Jorge Ramos, como Loret de Mola, pues bueno, tendrán sus datos y el presidente tiene sus datos, pero aquí dentro de la objetividad y los documentos enseñados por Julio Astillero, pues bueno, no hay vuelta de hoja. La verdad es que la mañanera tiene que recomponerse. Menciona a Julio Astillero que es un ejercicio sin una autoridad periodística real, por lo que pues sale ahora sí que lo que va surgiendo conforme la dinámica de todas las cosas. Y ya cuando se enfrentan contra un periodista de esos de calle, esos de a pie, esos que se han construido en la verdadera línea de batalla, pues bueno, se ven expuestos, Carlos. Rodolfo, rescatable la oportunidad del foro que deja abierto el presidente durante esta gestión, el derecho de réplica, es muy respetable. La verdad es que para eso debería ser este tipo de dinámicas. Sin embargo, no es la primera vez que tropieza el presidente. Recordemos que hace 2-3 meses, cuando arranca esta sección dentro de su programa matutino, ya tuvo un tropiezo por ahí donde citan una nota como actual, como vigente por parte de Forbes, y posteriormente viene la réplica por parte de esta entidad, de esta revista tan renombrada en el país,
donde refieren que es una nota de hace varios años atrás. Entonces, el presidente, al igual que otros líderes, otros gerentes, otros directores de cualquier otra institución, es parte de su deber el sí delegar, el confiar a su equipo que le entreguen un paquete de información que sea real, para que sus datos, para que sus reacciones o para que sus opiniones sean contundentes. Si le están pasando información que no es verídica, que no se citó o no se documentó de la forma adecuada, sucede lo que estamos viviendo en este momento. Mal por el presidente, debe jalar las riendas, debe apretar por ahí con su equipo de información, con los responsables de este segmento, de esta parte de su show matutino, y prevenir que en futuras ocasiones vuelva a empujarse un tema en el que quede expuesto. En este caso fue Julio Astillero, que como bien mencionas, ha sido defensor de algunos aristas, de la manera en la que gestiona la 4T, pero si esta misma situación, con todo ese soporte, con toda esa evidencia, le hubiera tocado a periodistas que están abiertamente en contra de la gestión de AMLO, hubieran sacado mucho mayor problema. Levantó polvos y generó polémica, pero me parece que muy contundente, muy serio, muy profesional por parte de Julio Astillero. Insisto, hubiese sido Ciro Gómez Leiva, hubiese sido Loret, hubiese sido Víctor Trujillo, otro cantar sería, ¿va? Hubieran hecho mucho más grande este tema mediático que sucedió actualmente. Muy bien, Carlos. Yo cierro este tema con las cosas positivas que nos deja este ejercicio. Primero, el derecho de réplica que permite Andrés Manuel López Obrador hacer a un periodista que se señala dentro de su mañanera. Al final hay libertad de expresión. Bien comentan esa parte. Si otros periodistas no han querido hacer réplica es porque no han querido, porque prácticamente han dejado pasar a periodistas que han estado en contra de López Obrador. Si bien algunos mencionan que es una mañanera manejada y un show muy mediático, sí también es cierto que sí ha habido gente que cuestiona fuertemente al presidente y se ha dado respuesta. Y también pues felicitar y dejar bien marcado el logro que hace Julio Hernández en el tema de defender el periodismo sano, el periodismo congruente, el periodismo honesto, y que da una lección de sobriedad, de argumentos y de un discurso muy bien planeado para enfrentar un foro que todo el país está hablando ahorita, Carlos. Con eso cierro yo. Totalmente de acuerdo, conservando airosamente su integridad periodística, Julio Astillero, bien por él, como lo ha venido haciendo, hablando o exponiendo situaciones que son palpables, que son auditables, que son rastreables, y por parte del presidente, bueno, pues aprender sobre lo mismo y aplaudir la parte en donde humildemente acepta que no tenía la información completa, sin embargo se va a involucrar para accionar o cuidar los intereses y el tema del medio ambiente, que es tan importante. Por eso es mi comentario de cierre. Muy bien, Carlos. Pues bueno, pasamos al segundo tema. Segundo tema bien importante y que está bien calientito y es de apenas de estos días, de estos 2 días. Andrés Manuel López Obrador decreta la liberación de prisioneros en ciertos contextos. Son 4 decretos de los que habla. Así a grandes rasgos habla López Obrador, pues bueno, de algo que ya sabemos los mexicanos, el mal manejo de las prisiones, el mal manejo de los juzgados para determinar culpables o inocentes, toda la burocracia y la acumulación de pendientes que se van dando a través de años y años, donde vidas se pierden, donde pueden pasar más de 10 años sin una resolución de un juicio, y bueno, tenemos las cárceles llenas de presuntos culpables, presuntos inocentes, ya ni siquiera hablar si fueron culpables o no fueron culpables, no se cierran los pendientes, es como en una oficina cualquiera que tú puedas pensar, que empiezan a dejar pendientes y se acumula el trabajo y se pierden clientes, se pierden cosas, pero aquí no se pierden clientes, se pierden vidas enteras porque no se resuelven estos temas. Entonces Andrés Manuel López Obrador habla de 4 casos muy particulares donde debe determinar, pues bueno, que liberan a los prisioneros, Carlos. ¿Qué información traes de este tema? ¿Cómo ves este tema? Mira,
Me parece loable por parte del presidente voltear a ver segmentos de la población tan reducidos que, sin embargo, abiertamente hay un tema de injusticia en cuanto a su proceso. Ya no hablemos de si cometieron o no los delitos, son cuatro variantes o cuatro pautas. La primera es presos que lleven más de 10 años encarcelados, que no hayan sido sentenciados y únicamente que no hayan cometido delitos graves. La segunda pauta es mayores a 75 años que no hayan cometido delitos graves, independientemente que hayan sido ya procesados, que hayan sido enjuiciados, van a ser liberados también. Adultos mayores a 65 años con enfermedades crónicas que coincide también con que no hayan hecho o que no hayan cometido delitos graves. Y por último, todos aquellos que hayan sido torturados, que se compruebe mediante el protocolo Estambul. ¿Qué es el protocolo Estambul? Bueno, pues es una métrica, es una forma de investigación en donde se deja documentado que estuvieron bajo tortura, bajo tratos crueles, bajo tratos inhumanos. Esto es, a grandes rasgos, el tema del protocolo Estambul. El presidente se pronuncia en favor de liberar a estas figuras, las que coincidan, las que entren dentro de estos parámetros que cita Andrés Manuel López Obrador. Seguramente se va a venir una de gestión importante por ahí en cada una de las penitenciarías a nivel nacional, pero sobre todo, yo te voy a hacer una pregunta, Rodolfo, me interesa mucho conocer tu opinión. ¿A qué podemos atribuirle el hecho de que existan tantos y tantos personas, hombres y mujeres, que estén bajo estos conceptos? Después de tanto tiempo sin que se haya dado un tema de cierre, un tema concreto, o se emite un juicio, o se emite o sea, se falla en favor de ellos o no, o sea, quedan ahí al aire, vaya, y mientras tanto, como bien citas, pues pasan años, se pierden vidas y adicional a eso, bueno, pues están de alguna forma siendo subsidiados, mantenidos, están dentro de las penitenciarías ocupando lugares de verdaderos criminales que hoy día son merecedores a estar dentro de prisión, vaya. Por no decir la carga económica que representa para la sociedad el tener personas que no se comprobó, que no se emitió un juicio en favor o en contra de estas figuras, Rodolfo. Sí, mira, el tema de las cárceles está sobrepasado desde hace mucho tiempo. La población es mucho más de la que puede soportar estos centros penitenciarios y ese es un problema. Pero aquí Andrés Manuel López Obrador está queriendo apagar un incendio forestal, digámoslo metafóricamente, con una manguerita, porque la realidad es que esa no es la solución para el tema de las injusticias y para el tema de la sobrepoblación de los centros penitenciarios. Más bien, mi pregunta sería, ¿por qué una persona que probablemente sea inocente en 10 años no le hayan podido determinar esa inocencia o esa culpabilidad? ¿Por qué se quedan abiertos tantos procesos? Recordemos en los tiempos de Felipe Calderón que salió un documental, no sé si recuerdas, el de Presunto Inocente, Presunto Culpable. Si recuerdas ese documental, película, que fue muy famoso en ese entonces, de una persona que ni siquiera era culpable, o a lo mejor fue culpable, no hablan de esa parte, sino más bien de los vicios del juicio, donde personas pueden decir mentiras, donde arman el caso o armaban el caso de una manera tan desordenada que esa era la punta del iceberg de tantos casos que suceden en nuestro país. Entonces, creo que las energías, el enfoque se debe tomar en cómo resolver más rápido los juicios. No podemos estar pensando en que pase 10 años y una persona todavía no haya determinado. Sí está bien esto como una medida única y temporal para desahogar cárceles, pero ya esto hacerlo como un método ya cotidiano me parece un total error, y más por el último, porque podría ser muy buena idea que la gente torturada fuera exenta de la prisión, porque muchas veces pueden confesar con base a esta tortura.
pero ¿cuántas veces vamos a ver que verdaderos criminales fueron torturados o no fueron torturados y se va con este alegato, con todas las estrategias, llamémosle legales, puedan liberar hasta narcotraficantes peligrosos? Entonces, hay muchas cosas que podrían funcionar en una sociedad ideal, en un mundo ideal, pero que en nuestro país no son aplicables, Carlos, por todo el tema de la corrupción. Bien decía Andrés Manuel López Obrador en su última campaña: si el presidente es honesto, toda la gente va a ser honesta. Y bueno, al presidente no le han imputado nada, nada más a sus hermanos, nada más dudas sobre sus hijos, nada más sobre su círculo cercano, pero él es honesto y al final no permea, Carlos. Entonces, híjole, un tema bien complicado. Yo creo que habría que tocar en otro capítulo el tema de la pena de muerte. Si tú me preguntaras a mí qué opinas de la pena de muerte, es un tema muy complicado, pero te diría que en México no. En México no, ¿por qué? Porque muchas personas inocentes se les aplicaría la pena de muerte y a los 5 años nos daríamos cuenta que son inocentes, Carlos. Temas complejos, Rodolfo, temas ácidos de tocar en un foro como este. Sin embargo, la medida que creo está empujando el presidente es más por humanidad que por otra situación. Él bien ha externado que ha habido ahorros. En algunos casos no nos gusta porque se ha ahorrado, se ha salvado dinero de situaciones en donde no deberíamos escatimar, temas de seguridad, temas de salud, temas de medicina. Bueno, esta situación por un factor de humanidad, que es mi percepción de cómo está abordando él el hecho de poderle dar calle, darle la libertad a las personas que entren bajo estas 4 premisas. Me parece que es en base a un tema de lagunas o a un tema de sesgos en cuanto al sistema legal, el sistema penitenciario, el sistema legislativo, por ahí en estos sentidos. Entonces, seguramente va a haber casos en donde va a haber amparos, en donde va a haber réplicas, en donde muchos también que son culpables realmente van a buscar aprovecharse sobre esta iniciativa por parte del presidente. ¿Qué es lo que deberíamos pedirle a Andrés Manuel López Obrador y a toda su comitiva? Que bueno, está poniendo cartas en el asunto, está metiendo las manos en esta situación. Bueno, que lo haga bien, que no lo haga por encima, que no solo sacuda la mesa, que se involucre realmente, que revise cuáles son los procesos que quedan inconclusos, que revise cuáles son los perfiles, qué tipo de casos. Directamente él no, pero tiene un gabinete que podría enfrascarse en ese tipo de situaciones y seguramente tener buenos dividendos. Independientemente de que hayan sido personas que se equivocaron, que cometieron algún delito, pues sin lugar a dudas ya pasaron más de 10 años en prisión, que son los perfiles que él está volteando a ver para asignarles la libertad. Entonces, en base a eso, bien que tome la iniciativa, por algo se empieza. Sin embargo, no es solamente hacerlo por dar la nota de manera singular, sino hay que involucrarse de lleno para ver las causas raíces. Hay que preguntarse dónde están las oportunidades, dónde están las lagunas en cuanto a las legislaciones y abocarse ahí, ¿va? Sí, mira, Carlos, creo que la idea, no sé si decirte si es buena o no. Al final, como dices, es por humanidad los 3 primeros casos, pero siempre tiene que tener una cereza en el pastel el presidente, donde causa mucha polémica. O sea, leyendo a grandes rasgos lo que propone, es que, por ejemplo, pensemos una situación hipotética: unos secuestradores tienen a la víctima en un operativo policíaco donde hay muchas emociones, donde hay mucha velocidad, donde hay mucho jaloneo, obtienen a las personas, detienen a las personas por la misma adrenalina. Las autoridades pueden abusar de la fuerza, eh, y que no está justificado, pero al final ahí es otro delito: el abuso de autoridad, la autoridad ejerciendo violencia, la autoridad ejerciendo tortura. Pero si esos verdaderos delincuentes demuestran que fueron torturados por la situación de las emociones, tú sabes que cuando el ser humano eleva las emociones a un nivel ya incontrolable, pues pueden pasar muchas cosas. Van a hacer ahora sí que acreditados de su libertad nada más por el error de una persona. O sea, su falta o su delito
puede ser perdonado por una falta de otra autoridad. Más bien ahí yo veo dos delitos. Entonces, es bien complicado. Son ideas que me parece pensadas, bien planeadas en un escritorio, como cuando los jefes de cualquier organización planean algo que no está pegado a la realidad. Y bueno, son buenas intenciones, pero creo que habría que encuadrarlo mucho más de lo que el presidente expuso, Carlos. Sí, Rodolfo, el caso que tú citas implica que se pase por alto el causal por el cual fueron detenidos. Como bien refieres, la fuerza con la que actúa la autoridad, pues es de alguna forma tratando de apegarse a un manual que está escrito desde un escritorio. Sin embargo, en la vida real, en la calle, donde se encuentran este tipo de situaciones, sabemos que no puedes llegar a tocar la puerta y pedir por favor que se entreguen. Entonces, la autoridad tiene protocolos y estos protocolos Bueno, llevan implícito disculpa fuerza que te pública. interrumpa, pero dice el presidente que abrazos no balazos y creo que sí debe haber una prevención del delito, pero hay en ciertos momentos que, entonces, ¿para qué está entrenado el ejército y la policía, no? Creo que el tema de abrazos no balazos va enfocado más a un tema de una estrategia distinta, no a la ejecución de el implementar la seguridad mediante las fuerzas policíacas. Pero en el caso específico de este caso que tú citas, en efecto creo que tendrían que descartarse los casos para liberar personas que han cometido delitos graves. Me parece que ahí le faltó al presidente añadir este ingrediente a ese último punto donde él cita, los que hayan sido torturados serán liberados siempre y cuando se compruebe mediante el protocolo Estambul. Lo citaba al inicio de este tema. Me parece que ahí, independientemente de que haya un tema de un registro mediante el protocolo, debe valorarse factores adicionales. Como bien refieres, no se le puede pedir, por favor, a un secuestrador, a un asesino, a un pedófilo, a un tratante de blancas, a un narcotraficante, a un extorsionador, que no se tientan el corazón, que no tienen miramientos en actuar de forma agresiva, dañando la integridad física de las personas por una situación como esta. No estoy diciendo que sea adecuado el hecho de recurrir a la tortura, a los malos tratos. Sin embargo, pues finalmente es el camino por el cual, o la avenida por el cual se desenvuelven muchos de los protocolos para poder detener y para poder tener bajo las rejas a este tipo de delincuentes. No estoy de ninguna forma de acuerdo con ningún tipo de tortura, sin embargo, estoy completamente de acuerdo en la aplicación de la fuerza pública para controlar y mediar el tema de la seguridad de los ciudadanos. ¿Sabes qué, Carlos? Lo que pasa es que en el México real, en el que no habla desde el privilegio, las personas que son inocentes son torturadas y encarceladas, y las personas que tienen el poder adquisitivo por cualquier situación de delincuencia organizada van a poder hacer una estrategia para darle la facilidad a un juez corrupto de que libere su proceso porque fueron torturados. Desgraciadamente la justicia, pero Ya no hay desgraciadamente la justicia, ¿no hay qué? ya no hay corrupción, dice el presidente. Vamos a darle el voto de confianza. Desgraciadamente él mismo ha señalado a jueces porque no todo está en sus manos. Y qué bueno que no esté en sus manos, porque así hay una diversidad de poderes, y aunque no haya una congruencia y no se haya erradicado la corrupción, pues por lo menos tenemos la certeza que por sus intereses encontrados no van a estar de acuerdo en todo. Pero sí, desgraciadamente la justicia con esa corrupción existente va a ser para los que no se la merezcan, y los que sí se la merezcan no les va a llegar la justicia. Entonces, creo que el presidente debe revisar bien la realidad de cómo aterrizar sus ideas para que las cárceles estén liberadas y para que las personas inocentes puedan salir. ¿Por qué te tienes que esperar? O sea, una persona no comete un delito, está en un proceso legal, tengo que esperar 10 años, soy inocente para que me liberen. ¿Por qué no mejor me aseguran un juicio rápido y justo?
Eso es lo que tiene que ver el presidente. Pero bueno, ahora está más interesado en que el domingo votemos porque se deba ejercer la ley o no contra sus antecesores. Pero bueno, Carlos, ¿tú cómo cierras este tema? Bueno, pues mi comentario de cierre va muy enfocado en que la intención es buena, insisto en que es un primer paso, pero no hay que retirarse una vez se comenzó a gestionar este tipo de iniciativas. Creo que el presidente tiene que ir más a fondo, tiene que designar un equipo el que deba analizar, que deba validar cuáles son las áreas de oportunidad, las lagunas que se han encontrado en cuanto a las legislaciones, el tema de juicios, el tema de casos inconclusos, que por falta de pruebas no han emitido una sentencia. Eso es importante, pero como bien mencionas, necesita cerrar el pendiente, vaya. Cada uno de los casos hay que analizarse y definitivamente todos aquellos que hayan sido sometidos a tortura no significa que lo merezcan, pero debe darle doble clic a esta parte para evitar liberar personas no gratas para la sociedad y que no han pagado su deuda con la sociedad. Con eso es mi comentario de cierre. Mi cierre, Carlos, de este tema es, el presidente debe contratar unos consultores que le ayuden a aterrizar sus ideas mejor. Yo creo que debe buscar un indicador de cierre de casos y un indicador de velocidad de cierre de casos, porque tú vas a un juzgado y traen un desorden total de archivos, de fojas. Si bien los juicios importantes a lo mejor los tienen separados, pero tienen un desorden. A lo mejor ya con el tema digital ha mejorado eso, pero al final no hay un verdadero indicador de que esté cerrando rápido los juicios. Tanto así lo demuestra esta iniciativa del presidente, porque tienen que pasar 10 años y no se cierra un juicio y sí se cierran otros. Hay un desorden total en los juzgados, debe de pensar, de invertir recursos, de invertir gente que sepa, que organice todo esto para que haya un mejor servicio legal y entonces todas esas personas que son inocentes, pues bueno, que salgan antes de lo necesario y no esperar a cierta edad ni estar con la incertidumbre. Es decir, pasan 10 años, nunca supieron y ya salieron y nunca supieron si realmente fue o no fue culpable. Entonces, más bien el enfoque tiene que ser en la prevención de estas situaciones y no en ya resolver y un usted disculpe, que ya ni siquiera es un usted disculpe porque ni siquiera van a comprobar nada, Carlos. Pero bueno, pasamos al último tema, Carlos. El fin de semana pasado pues como sabes, ahorita estamos en época de lluvias y aquí en la Perla Tapatía, en la zona de Zapopan, en la zona de las colonias de Miramar, de Arenales Tapatíos, 7 colonias más, hubo una afectación importante por las inundaciones. La lluvia cayó ahora sí que muy, muy fuerte, más que otras ocasiones, pero aparte hubo desbordamientos de un río llamado Río Seco y de unas presas que se llevaron todo el patrimonio de muchas personas, más de 40 viviendas destruidas, más de 10 carros, pérdida total, y gracias a Dios no hay un dato de fallecimientos y de pérdida de gente, pero sí una pérdida material y una pérdida de patrimonio total de personas que han construido su vida en esta parte de la zona conurbada de Jalisco, de la zona conurbada de Guadalajara con Zapopan y los demás municipios. Y bueno, tristemente, toda la semana hemos estado viendo imágenes, fotos, videos, actividades de colecta para ayudar a las personas y cómo de un día para otro, en una población ya urbanizada y donde has trabajado tu patrimonio durante mucho tiempo, pues se puede perder todo. Negocios destruidos, casas y totalmente inundadas. Y bueno, aquí hay muchos temas que analizar, el tema de la prevención del social, del tema de la protección civil, tema de urbanismo, y pues muchos temas que no se resuelven. Pero bueno, ya año con año, lluvia con lluvia, pasan situaciones en todos lados y aquí en Jalisco, en la zona conurbada, pues siempre, tú sabes, es todo un problema el tema de las inundaciones, pero bueno, nuestro gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro, pues ya está más enfocado en su cobro de multas y en su pasaporte que debes tener para entrar a la hermana nación de Jalisco, Carlos.
Rodo, no es un tema nuevo. Sabemos los que crecimos, los que nacimos, los que hemos vivido algún tiempo en la zona metropolitana de Guadalajara. Es una ciudad cerca de 8 millones de habitantes, donde hay vialidades que año con año, temporal tras temporal, padecemos de las mismas situaciones. Previo a estas fechas de temporalidad de lluvias, se hacen desfogues de alcantarillas, pero bocas de tormenta, pero me parece que no se están atacando los temas medulares. En este caso se habla de que el arroyo seco se desbordó, las presas que bien mencionas, hay un tema en el que baja, o sea, desechos forestales por parte del Cerro de la Primavera, el Cerro del Coli, que está por ahí en esos territorios. Bueno, hay muchas situaciones y es un tema que involucra varios factores muy complejos, pero del conocimiento de todos los tapatíos. ¿Qué es lo que sucede? Hay un crecimiento en cuanto a las viviendas, en cuanto a las colonias, desmesurado, sin planeación, no solamente en esta parte. Recordemos que hacia la zona de Zapopan, hacia la zona de Tonalá, Tlacomulco, hay crecimientos desmesurados, no planeados, no urbanizados de forma adecuada. Hay tema de corrupción, en el tema probablemente no todos imputables a la actual administración de Enrique Alfaro, pero es una situación que se viene engrosando, se viene acumulando y viene empeorando. ¿Qué es lo que sucede? No hay una garantía por parte de los ciudadanos que ante una situación como esta puedan tener algún subsidio, algún apoyo por parte del gobierno. ¿Qué es lo que nos debe proveer el gobierno? Si estás en una zona conurbada, en una zona habitacional, pues esto es lo que no debería pasar y deben estarse habilitadas todos los servicios para el buen desempeño de una vida normal, vaya, dentro de una ciudad. Entonces, se cita por ahí que había exceso de basura, que no se realizó de forma adecuada los desfogues de las alcantarillas, de las bocas de tormenta. Bueno, ve los videos, ¿va? Es un tema totalmente terrorífico, la forma en la que se pierden elementos, vehículos, casas, mobiliario, gente que no tiene lugar en donde ya quedarse porque sus viviendas quedaron totalmente destruidas. Entonces, el alcalde actual y el gobernador deberían tener a bien tomar medidas precautorias y activar de forma inmediata. Escuchaba, leía, por ahí investigué un poquito y en estos territorios donde se derivó la tragedia, cayeron lluvias que no se veían hace más de 10 años. Entonces, previendo todo este tipo de cosas y sabiendo que el tema del cambio climático es tan inconsistente, hay territorios a nivel nacional donde hace meses que no cae una gota de agua, incluso se están tomando determinaciones o acciones por parte del ejército para bombardear las nubes y derivar en lluvias para poder prevenir el tema de sequías. Bueno, pues existen casos como el tema de la zona conurbada de Guadalajara, donde es todo lo contrario, vaya. O sea, la gente ve que empieza a llover, imagínate el terror ahora, ¿no? Complicado, la gestión del hoy gobernador debería centrarse en tratar de corregir las anomalías o los errores que se han acumulado de administraciones anteriores y bien, pues sí generar por ahí conciencia en la ciudadanía acerca del tema de la basura, ¿va? Sí, Carlos, mira, debemos mirar hacia el pasado, cómo estamos en el presente y cómo pensar en un futuro en este tema. Cada que llueve más de media hora, una hora en la zona metropolitana de Guadalajara, hay árboles caídos, hay inundaciones fuertes, pasos a desnivel intratables, es hasta peligroso salir a la calle. Ya mejor la gente ya se queda parada, ya dice, no, mejor me quedo aquí porque saben que va a haber una desgracia. Saben que uno, dos, tres carros en la zona metropolitana, no me dejarás mentir, van a quedar inservibles cuando una lluvia es prolongada. Imagínate si la zona metropolitana estuviera cerca de una playa. Tenemos que Manzanillo a 4 horas, Vallarta 5 horas, por mencionar algunas playas. Imagínate si estuviéramos en una zona donde de verdad pegan los huracanes, Carlos. O sea, se acaba la ciudad. Y creo que
la planeación urbana en algunas partes sí está de manera correcta, pero los desagües no están bien trabajados ni tienen un mantenimiento correcto. Tanto dinero que se va en fotomultas, en motos levantadas y en todo lo que le encanta hacer a nuestro gobernador, pues bueno, debería de verse en esa parte. Tenemos también la parte histórica, como bien dices, en asentamientos donde no debió ponerse zonas de viviendas, pues bueno, ahí están. Siempre dicen, donde pasó el agua alguna vez, va a volver a pasar en algunos 5, 10, 20 años. Y así hagan presas, así hagan bardas, en cierto momento va a estar sobrepasado. Y máxime, si no hay una prevención de decir, va a llover y qué vamos a hacer con el agua. Siempre pasa lo que tiene que pasar, o sea, no hay un plan para evitar que estas situaciones pasen y desgraciadamente ahorita hubo mucha pérdida material, muchas personas su vida destrozada económicamente hablando, pero pues también existe la posibilidad de que haya otro tipo de tragedias, Carlos. Vimos los videos llevándose el agua a los carros, imagínate con personas adentro, las casas que se inundaron si la gente no se hubiera subido a las azoteas. La verdad es que pudo haber sido una desgracia mayor. Gracias a Dios, no fue así. Pero bueno, nos queda otra vez la enseñanza aquí en Jalisco y aquí en México, porque en todo el país, en alguna parte, sucede lo mismo. ¿Y qué hacemos como población para evitar que las alcantarillas estén sucias, para evitar que se siga desforestando los cerros, como bien mencionabas? Entre menos vegetación, entre menos árboles haya, más corre el agua, no hay cómo aprovechar cómo jalar esa agua al subsuelo, Carlos. Y bueno, las autoridades que nunca presentan un verdadero plan de cómo evitar estas tragedias. Las lluvias siempre van a suceder, son parte del ciclo de la vida de este planeta, pero cómo convivir con esa parte para que no haya tragedias, pues bueno, hay mucho por hacer y no podemos dejar de mencionar estos casos, porque siempre que hay una persona afectada es importante señalar cómo evitar que esto pase en un futuro, Carlos. Totalmente de acuerdo. Ojalá que pronto puedan recuperarse de estas pérdidas materiales. Ojalá que el gobierno pueda tener algún tipo de subsidio, algún tipo de programa para ayudar a las personas más desfavorecidas en este tipo de situaciones climatológicas. Como bien refieres, no es algo que nos tome por sorpresa. Guadalajara es una ciudad que tiene históricamente este problema y me parece que no se han atacado de forma adecuada las causas que pudieran prevenir este tipo de situaciones. Por ende, pues ahí está una tarea más para nuestro gobernador. Sobre el caso del tema de la basura, muy importante, es un tema cultural. No dejamos por ahí de tener esas costumbres totalmente reprobables de echar basura a la calle, de ir comiéndote algo y tirarlo. Bueno, pues esto nos debe servir a todos, ¿va? Hoy fue en una zona específica, pero no te exime ni te excluye de que pueda suceder en donde tienes tu vivienda. Entonces, ciudadano, hagamos valer nuestro deber cívico, nuestra cultura y nuestra forma de cuidar a la sociedad y a la comunidad y hagamos las cosas de forma adecuada. Bien importante que tengamos ese sentido común, porque hoy fueron ellos y posteriormente puede sucederte a ti que estás en casa tranquilamente, ¿va? Así es, Carlos, ya cada vez que cae una lluvia fuerte y tormentas eléctricas en la zona de Guadalajara, ya la gente tiene miedo, cuando la verdad es que la grandeza de esta ciudad no tendría por qué temerle esas situaciones. Creo que debe poner mucha atención en esa parte, los gobiernos municipales y el gobierno estatal, Carlos. Pero bueno, ya se nos fue el capítulo, Carlos. Ya 50 minutos, la verdad es que se los pasan rapidísimo y temas que quedan pendientes. Una disculpa por los temas que no alcanzamos a abordar. Como saben, nada más alcanzamos a abordar 3 temas por capítulos, pero vamos haciendo grupos o tercias de temas para seguir abordando los que nos van pidiendo y seguimos agradeciendo que chequen nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook, que ahorita son las que estamos manejando. Gracias a ustedes por seguirnos poniendo de su parte, poniendo atención y seguir equilibrando el mundo, Carlos.
Así es, muchas gracias a toda nuestra audiencia, referenciarles que seguimos pendiente de todos sus comentarios, de todas sus atenciones, de todas sus sugerencias. Es importante que sigan retroalimentándonos qué les gusta, qué les gustaría que tuviéramos a debatir en su programa Equilibrium y qué les parece también las opiniones de su servidor y de Rodolfo. Vaya, no somos dueños de la verdad absoluta, tratamos de siempre plantear una forma o un criterio equilibrado. Es la intención de este programa, que usted pueda hacerse la opinión que mejor le convenga. Tratamos de engrosar por si en la semana tuvo un poco menos de tiempo para entender o para a poder estar al tanto de algunas de las situaciones. Bueno, pues acá se las contamos. A tema personal, comentarles que esta semana tuve a bien ponerme la primera dosis de la vacuna contra el COVID y no la pasé nada bien. Ya en otro programa ahondaré un poco más sobre estas situaciones, pero hay que ponérsela, vaya. Hay que crear inmunidad de rebaño. Entonces, un fuerte abrazo a todos. Gracias por continuar con nosotros en este proyecto. Estamos para ustedes y vamos a continuar dando para que podamos seguir equilibrando muchos de los temas que tenemos de actualidad. Como bien dice Carlos, vacúnense porque solamente en este mundo pueden ver el equilibrio. Un abrazo para todos. Estás muy bien, Rodolfo. Cuídate. Hasta luego.